Cuentan algunas fuentes que Pitágoras podía estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Verdad o mito? ¿Cómo un simple mortal pudo haber alcanzado un nivel de existencia tan enigmático? Algunos de sus seguidores más devotos llegaron a afirmar que Pitágoras no era solo un hombre, sino un semidios, o tal vez incluso una divinidad encarnada. Hoy vamos a adentrarnos en los oscuros secretos y las fascinantes historias que rodean la vida de este filósofo que desafía toda lógica humana. Se dice que Pitágoras nunca dejó que nadie viera su rostro. Para los discípulos, su rostro era un misterio, oculto detrás de un velo de sabiduría que solo los más dignos podrían llegar a entrever. Sin embargo, nunca lo lograban. Solo los iniciados más avanzados en su escuela tenían el privilegio de acercarse a su persona, pero incluso ellos debían permanecer en completo silencio durante 5 años antes de hablar en su presencia. ¿Por qué ese voto de silencio? Quizás el sonido de la voz humana era una interferencia en el delicado equilibrio cósmico que Pitágoras creía haber descubierto. Pero su silencio no era vacío. Algunos decían que Pitágoras podía escuchar la música del cosmos, una melodía celestial que solo unos pocos iniciados lograban percibir. Era un conocimiento reservado, un sonido que resonaba entre las estrellas, inaccesibles para los no iniciados. Era el eco de los números, de las proporciones y de los secretos que los dioses ocultaban celosamente de los hombres, o al menos eso se rumoreaba. El número 10, por ejemplo, tenía para él un significado especial. Era el número sagrado, el que contenía la clave para comprender los misterios del universo. Los secretos que escondía este número podían, según Pitágoras, cambiar el destino de los hombres. Hay que recordar que Pitágoras en su juventud estuvo en Egipto, donde se dice que descubrió cosas increíbles. ¿Qué vio allí Pitágoras en el país de las pirámides? Tras su regreso de aquel misterioso viaje, Pitágoras ya no volvió a ser el mismo, pero ningún historiador sabe con certeza qué ocurrió en aquel desierto milenario. Pero todos coinciden en que algo profundo lo transformó, en que conoció algún secreto que cambió para siempre su vida y su pensamiento filosófico. Los iniciados en su escuela hablaban de sombras y luces que danzaban entre los números, como si los secretos del cosmos se manifestaran ante sus ojos. Se decía también que Pitágoras podía comunicarse con los animales, como si escuchara sus voces con la misma claridad con la que los humanos escuchan a los demás. ¿Era esto fruto de un conocimiento oculto, de un lenguaje quizás matemático? No lo sabemos. El misterio de Pitágoras no termina ahí. El filósofo hablaba del alma como un enigma, un acertijo que solo él podía resolver mediante los números. Su círculo de fuego, un símbolo esotérico que representaba la perfección y la pureza espiritual, era la prueba final para aquellos que buscaban la verdad. Solo los iniciados más puros, aquellos que habían superado años de silencio y aprendizaje, podían entrar en ese círculo de fuego. Allí, en ese espacio sagrado, se revelaban los secretos más profundos del cosmos, aquellos que la humanidad aún no estaba lista para comprender. Pitágoras no solo se limitaba a lo terrenal. Algunos afirmaban que podía predecir eclipses con una precisión que escapaba a la lógica de la época. Otros decían que podía controlar los elementos de la naturaleza mediante cálculos matemáticos que ninguna mente humana podría entender. La naturaleza parecía doblegarse ante sus números, como si él mismo fuera una extensión de los principios matemáticos que gobiernan el universo.
Los misterios de su escuela eran tan profundos que tras su muerte muchos de sus discípulos desaparecieron sin dejar rastro, o quizás siguen todavía entre nosotros. Algunos decían que habían sido absorbidos por el conocimiento oscuro que Pitágoras les había revelado. Otros simplemente cayeron en el silencio eterno, un castigo reservado para aquellos que traicionaban el círculo sagrado del maestro. El pentagrama era otro símbolo sagrado para Pitágoras. Aún hoy guarda secretos que no han sido revelados. ¿Qué había en esos 5 ángulos que fascinaba tanto al maestro? ¿Por qué Pitágoras prohibía a sus seguidores comer habas? Una prohibición que nunca llegó a explicar. Quizás era una advertencia, una señal de que ciertos conocimientos deben mantenerse en la oscuridad. Algunos susurraban también que Pitágoras recordaba todas sus vidas pasadas, como si hubiera vivido desde el inicio de los tiempos. ¿Era solo una leyenda o había alguna verdad oculta en estas historias? Los que se atrevieron en vida de Pitágoras a desobedecerlo jamás volvieron a ser los mismos, como si un velo oscuro se hubiera cernido sobre ello. Cuentan las leyendas también que Pitágoras habló de mundos paralelos y dimensiones invisibles, accesibles solo a través de los números. Se decía que había cruzado al inframundo y regresado con secretos prohibidos, aquellos que los dioses nunca quisieron compartir con los mortales. Su escuela, tras su desaparición, se desvaneció como si nunca hubiera existido, llevándose consigo sus misterios. O quizás permanezca todavía entre nosotros. Finalmente, hay quienes creen que Pitágoras nunca murió, que simplemente ascendió a un plano más alto, donde el tiempo no existe, donde los números son la única realidad y donde los secretos que dejó tras de sí siguen esperando para ser redescubiertos. ¿Quién fue realmente Pitágoras? Quizás, como los grandes enigmas, su verdadero rostro siga oculto por siempre en las sombras del tiempo. Pues hasta aquí nuestro repaso a este enigmático filósofo. Recuerda que tenemos otro vídeo en el canal explicando su filosofía. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal activando la campanita, comenta y comparte.